En tu poder nos sostenemos, Padre. Solo en Jesús, solo en Jesús. Allí estamos. Por obra de Dios, ustedes están en Cristo Jesús, quien se hizo para nosotros todo. Por obra del Padre, ustedes están en Cristo Jesús, quien se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Todo, Él se hizo todo. Una vida de poder es Jesús en nosotros. Una vida de amor es Jesús en nosotros. Una vida de gloria es Jesús en nosotros. Una vida de victoria, Jesús en nosotros. Una vida de perdón, libre de condenación, Jesús en nosotros. Jesús, por lo tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se jacta, sí, jáctese en Cristo Jesús, porque Él lo hizo. Por obra de Dios fuimos puestos en Él. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Bienvenidos todos esta mañana. Qué regalo de Dios, qué bendición reunirnos en esta preciosa mañana de celebración, de muerte y resurrección juntamente con Cristo. Dios en medio nuestro, su amor, su gracia y su bondad. Les invito a tomar sus asientos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Qué preciosas verdades, qué preciosa declaración. Y aún más cuando traemos estas verdades en confianza delante del Señor, en adoración a Él. ¿Qué es adoración? ¿Qué es orar y qué es adorar? Es traerle a Dios sus verdades de regreso. Lo que Él prometió, lo que Él dijo, se lo traemos a Él y le decimos: Señor, tú lo dijiste, y así como tú lo dijiste, así sabemos que es. Gracias te damos, Señor Jesús. Bendito Dios. Quiero en esta mañana con ustedes hablarles la más grande noticia de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo ganó. El tema de esta mañana es la derrota del más grande enemigo. La derrota del más grande enemigo. Estamos celebrando en esta mañana, juntamente con nuestros hermanos y hermanas que en esta mañana van a dar este paso de celebración de victoria, porque para nosotros los creyentes no es un ritual. El bautismo en agua no es un ritual. Para nosotros el bautismo en agua no es una liturgia, es una fiesta, porque celebramos la derrota del más grande enemigo. Por una descuidada enseñanza bíblica, a través de los tiempos, muchos creyentes han abrazado una idea extraña acerca de Satanás, el diablo, el líder de la rebelión de los ángeles caídos. Han abrazado la idea de que el diablo es el peor y más grande enemigo del hombre. No sé, yo por un tiempo, quizás inconscientemente, se me enseñó que el diablo era el más grande enemigo nuestro. Pero hay un descuido en la enseñanza bíblica cuando pensamos de esa manera. Yo quiero decirle, no es así. Si bien es cierto que este ser maligno ha sido una influencia para contaminar, cierto que Satanás ha contaminado, destruido y seducido hacia el mal al hombre y a la mujer creados por Dios, quiero que en esta mañana entendamos a la luz de la palabra que el diablo, Satanás, es un enemigo muy perverso, sí, con el cual no debemos tener ningún trato, no tenemos nada que ver, usted y yo no tendríamos nada que ver con las tinieblas, ni abrir puertas al enemigo, Satanás. Pero yo quiero decirle, no es el más peligroso y más grande enemigo que tenemos. El peor y más grande enemigo era tu vieja naturaleza. El hombre antiguo, la mujer antigua. Esa naturaleza corrompida completamente por el pecado se convirtió en el principal opositor para que nosotros vivamos cumpliendo los propósitos de Dios para su gloria. Quiero repetirlo, el más grande enemigo que teníamos era el viejo hombre, la mujer vieja, la naturaleza caída, otro nombre, la generación maldita de Adán.
Ese era nuestro peor enemigo. Y se puso en el medio para hacernos oposición y frustrar el propósito para el cual fuimos creados, que es vivir para Dios y para su gloria. No hay nada más que detenga tu vida de alcanzar el destino que Dios te ha dado, que este enemigo, escúchame, llamado viejo hombre. Ese enemigo es el que se pone en el medio y te detiene de alcanzar los propósitos de Dios. De hecho, Satanás es un ser que tiene poder de influencia gracias al viejo hombre. Quiero repetirlo. Satanás tiene poder en la persona gracias a la influencia, gracias a la presencia de ese viejo hombre. Sin la participación del viejo hombre, el enemigo Satanás no tiene autoridad ni poder sobre nosotros. Quiero repetirlo. Sin el viejo hombre, Satanás no tendría autoridad ni poder sobre nosotros. El pecado no tendrá autoridad ni señorío sobre nosotros a no ser por esa vieja naturaleza. Ese ser maligno, ese hombre viejo, esa mujer vieja, que es el que se vende al pecado, es vendido al pecado. Ese viejo hombre, esa vieja mujer. Debemos comprender cuán importante es esta verdad bíblica para nuestro propósito de vida. Y la buena noticia es esta: la salvación que Cristo proveyó por su obra dio una solución definitiva a este enemigo, a este hecho. Dios se encargó de proveernos en la historia de Israel una ilustración gloriosa de nuestra salvación, cuando Israel fue libertado de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés. Faraón, o el rey de Egipto, es un símbolo de nuestra naturaleza antigua. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo opera este enemigo, ese enemigo llamado naturaleza caída, viejo hombre, generación de Adán. Vamos a ver cómo opera en la ilustración del faraón que oprimió a los israelitas en Egipto. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Yo te voy a dar 8 descripciones acerca de este más grande enemigo, el viejo hombre. 8 descripciones. Y yo quiero que tú pongas atención, porque este grande enemigo, el más grande enemigo, es un hombre ingrato. El más grande enemigo es un hombre ingrato. La antigua naturaleza, yo quiero decirte algo: ese viejo hombre, esa vieja mujer, no vive para agradecer a Dios, no vive para reconocerlo, no vive para darle gloria. Porque vamos a ver, Faraón no mostró gratitud, ni reconocimiento, ni aprecio por lo que José, un israelita tiempo atrás, años atrás, había hecho para salvar a esa nación. Entonces en Éxodo 1 tenemos a un nuevo faraón que se ha levantado, y ese faraón olvida que gracias a un israelita Egipto fue salvada, y las naciones que vinieron a Egipto a conseguir alimento fueron salvados de 7 años de hambre. Pero este faraón fue ingrato, porque el hombre viejo, la naturaleza antigua, es ingrata. Mire lo que dice el versículo 8 que hizo este rey. Versículo 8: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Este faraón, ¿qué hizo? Prefirió ignorar que por causa de un israelita su nación aún estaba de pie. ¿Y qué hizo este hombre? Oprimió al pueblo de Israel. Oprimió a los israelitas con dura esclavitud y servidumbre. ¿Por qué? Porque el hombre antiguo es un hombre ingrato. Esto es lo que dice la palabra, Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias.
Una señal del viejo hombre es un hombre ingrato. Ese hombre ingrato no reconoce a Dios. Ese enemigo no permite que vivamos para Dios en gratitud y en rendición para Él. Cuando te ves luchando con el egoísmo de tu corazón, cuando te ves luchando contra la incapacidad de rendirte para Dios, se debe por causa de los estragos que causó ese enemigo, porque ese enemigo te vuelve ingrato. Segunda característica de este más grande enemigo, el viejo hombre, es esclavizante. El más grande enemigo es esclavizante. No solamente es ingrato, es esclavizante. La antigua naturaleza te convirtió en un esclavo. El viejo hombre, la vieja mujer nos hacía esclavos. Éxodo 1:10 leímos, y el versículo 11, mire lo que dice: entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. ¿Sabes lo que hace esa naturaleza antigua? Te subyuga, te domina, te esclaviza. Ese viejo hombre es el verdadero opresor. Es el capataz de las tinieblas para oprimirte. Esa vieja naturaleza, para oprimirlos con duros trabajos. Verso 13 dice: los egipcios obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Y eso pasa con todo aquel que es esclavo de la vieja naturaleza. Verso 14: les amargaron la vida con dura servidumbre. El hombre viejo te amarga la vida. Esa naturaleza antigua tiene la capacidad de amargar tu vida, de entristecerte. Incluso el verso 15 dice que ordena el rey de Egipto, habla a las parteras de las hebreas y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho de parto, si es un hijo, denle muerte; si es una hija, entonces viva. ¿Sabes por qué? Porque este hombre te esclaviza y tu vida la hace infructífera. Esa naturaleza antigua. ¿Qué más? Este hombre viejo es un hombre ignorante de Dios. Esa naturaleza antigua ignora a Dios decididamente. Cuando Moisés fue ante Faraón y le entregó el mensaje de Dios que debía dejar ir a Israel para que celebraran fiesta en el desierto, Faraón mostró su corazón lleno de sí mismo, lleno de su propia gloria e ignorante de Dios. Un hombre que ignora a Dios es un hombre lleno de sí mismo. Así es la naturaleza del viejo hombre. No conoce a Dios y es una naturaleza llena de tinieblas espirituales por causa de la maldición a la que fue sujeta. Mire lo que dice Éxodo 5:2. Más adelante, Éxodo 5:2. Faraón dijo: ¿quién es el Señor? Mire, cuando Moisés vino a Faraón y les dijo: Dios dice que dejes ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Y Faraón, mira lo que dice la respuesta, porque así es la respuesta de ese hombre viejo, esa mujer vieja, ese hombre y esa mujer vendidos al pecado. Mira cómo responde: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es ese Señor? Así mostró Faraón su ignorancia voluntaria de Dios, aun cuando la permanencia de su propio pueblo era evidencia del poder del Dios de Israel para salvarlos. Egipto no hubiera existido hasta ese momento si no hubiera sido por la intervención de Dios a través de José. Faraón es una representación exacta del antiguo hombre. Es lo que dice Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se creían ser sabios, en realidad se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Cuarta característica de este hombre antiguo: es un hombre desobediente. Es una mujer desobediente. El más grande enemigo era un hombre desobediente y una mujer desobediente. Dios le había dado la orden a Faraón de soltar a Israel para que ellos adoraran a Dios,
Pero Faraón desobedeció a la orden de Dios. El Señor había hablado y Faraón, mira lo que dice en el mismo versículo 2 que estuvimos leyendo, que dijo: no conozco al Señor y no dejaré ir a Israel. Porque el hombre antiguo, esa mujer antigua, esa naturaleza que teníamos vendida al pecado, era desobediente a Dios. Es de la misma forma que opera el hombre viejo. No puede obedecer a Dios y tampoco quiere hacerlo. Como está escrito Romanos 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien obedezca. Toda la raza humana quedó maldecida por esta naturaleza vendida al pecado. Y tú y yo creíamos que Satanás era el más grande enemigo. ¿Te das cuenta quién ha sido el más grande opositor que teníamos? Ese viejo hombre. Romanos 8:7 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne, es decir, en la naturaleza vieja. Cristo por su obra nos liberó de esa antigua naturaleza, pero muchas veces tú y yo, aún siendo salvos, nuestra mente regresa al hombre viejo. Escúchame, el hombre viejo es una historia, es pasado para nosotros, los salvos. Pero yo quiero decirte, muchas veces tu mente regresa al hombre viejo. ¿Y qué dice? No se sujeta a la ley de Dios. El hombre viejo no se sujeta. La mente puesta en la naturaleza antigua no se sujeta, ni siquiera puede hacerlo. El hombre viejo no puede agradar a Dios. El creyente que pone su alma en las realidades del viejo hombre no obedecerá a Dios, porque esa vieja naturaleza es incapaz, es inútil. Así era nuestro enemigo más peligroso, la naturaleza que heredamos de Adán. Quinta característica de este enemigo peligroso es que este hombre era un hombre incrédulo. El hombre antiguo, un hombre incrédulo. Faraón consideraba las palabras de Dios como falsas. Faraón se resistía a creer que lo que Dios estaba hablando era la verdad, porque el hombre viejo es incrédulo. Mira lo que dice Faraón, Éxodo 5:9, ahí en el mismo capítulo 5, verso 9. Mira la orden que dio: recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en el trabajo y no presten atención a palabras falsas. Mira el atrevimiento del faraón. La voz que Dios había dado, la palabra que Dios había dado, le dice palabras falsas. Son palabras falsas, porque la vieja naturaleza considera a Dios como alguien que no es digno de confianza. La vieja naturaleza crea las mentiras de las tinieblas. Considera las palabras de este sistema caído como verdaderas y desecha las palabras de Dios como falsas. ¿Verdad lo que dice afuera? Lo que dice Dios es falso. Porque el hombre viejo es incrédulo. Por eso dice Romanos 1:24: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, deshonraron sus propios cuerpos. Verso 25: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El hombre viejo cambia la verdad de Dios por la mentira. Así era tu más grande y terrible enemigo. Tremendo, ¿no? Porque el viejo hombre se resiste, inevitablemente se resiste a creer en lo que Dios ha hablado. Él no cree. Ese era el viejo hombre, la vieja mujer. Sexta característica de este más grande y terrible enemigo: era un hombre necio, una mujer necia. Faraón es un hombre necio porque su orgullo e independencia de Dios lo han cegado.
y sus consejeros son torpes. En serio, sus consejeros, los consejeros de Faraón son tontos. Faraón no se da cuenta que está peleando contra Dios y es torpe para tomar decisiones. Este hombre prefiere el camino de su obstinación. Éxodo 8:8, más adelante, capítulo 8. Faraón llamó a Moisés y a Aarón. Había venido una plaga, la plaga de ranas. Toda la tierra de Egipto estaba llena de ranas. En todos lados, las recámaras, las habitaciones, las mesas, en todos lados era abundancia de ranas. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés le dijo a Faraón, miren lo que le dice Moisés a Faraón: dígnate decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Dime, Faraón, ¿cuándo quieres que ore para que las ranas desaparezcan? Verso 10, Faraón respondió: mañana. ¿Por qué esperar hasta mañana para que desaparezcan las ranas y no ahora mismo? Entonces Moisés dijo: sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Y las ranas se alejarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo. Mañana. ¿Por qué mañana? Porque esa es la necedad de Egipto y de Faraón. ¿Sabes lo que dice Isaías 19:12 acerca de Faraón y de sus consejeros? Mira lo que le dice Isaías. El Señor le dice a Faraón: ¿dónde están tus sabios consejeros, Faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Los funcionarios de Zoán es una ciudad egipcia, son unos necios, tontos. Póngale en idioma más vulgar: tontos, por no usar otra palabra que empieza con es. Mira lo que dice, la palabra lo dice, no lo digo yo. Los funcionarios de Zoán, una ciudad egipcia, son unos necios. Los funcionarios de Memphis, otra ciudad egipcia, son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar Egipto. ¿Quiénes son los que hicieron descarriar esta nación? Sus líderes, que son unos torpes, necios, que representan a tu hombre viejo y tu mujer vieja. Éramos necios, tontos, luchando contra Dios, oponiéndonos a Dios. Verso 14. El Señor envió sobre ellos. ¿Qué envió Dios sobre ellos? Un espíritu de necedad. Un espíritu de necedad sobre Egipto, para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Con razón le dice Faraón: mañana. Ellos hacen que Egipto tambalee como un borracho en su vómito. Así mismo era la necedad de nuestro más grande enemigo. El viejo hombre es torpe. Esa vieja mujer es torpe en la toma de decisiones y no entiende que su torpeza y necedad le hace daño a su familia, le hace daño a sus esposos, esposas, a sus hijos, a la gente que está a su lado. Ese hombre necio, ese hombre torpe no entiende que su necedad le roba su destino. Así era el hombre viejo. Séptima característica de este hombre antiguo: era un hombre endurecido. Esa mujer antigua, ese hombre antiguo era un hombre endurecido, una mujer endurecida. Faraón vio milagro de Dios tras milagro y nada cambió su corazón. Faraón vio los prodigios de Dios, los milagros de Dios, y nada lo cambió. Nosotros creemos que si vemos milagros, si vemos un muerto resucitar en este momento, yo voy a creer en Dios. Faraón
Vio milagro tras milagro y ninguno lo cambió. Porque no hay nada que pueda convertir el corazón de la vieja naturaleza. Escúchame, al viejo hombre no se lo puede convertir, no se lo puede mejorar. Al viejo hombre no, nada lo convierte, nada lo mejora. Mira lo que pasó en Éxodo 8. Ahí mismo estamos en el capítulo de la plaga de ranas. Moisés y Aarón salieron de la presencia. Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que él había puesto sobre Faraón. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los patios, de los campos. Y las juntaron a las ranas en montones. Y la tierra se corrompió. Es decir, había podredumbre, se pudrió, mal olor. Tanta rana muerta, ¿se imagina? Pero al ver Faraón que había alivio, miren, alivio. ¿Qué hizo Faraón? Endureció su corazón y no los escuchó. Endureció su corazón y no los escuchó. Porque el hombre antiguo es un hombre endurecido. Puede ver los más grandes milagros y no lo convierte. ¿Sabes por qué? Porque se le hace difícil rendirse en obediencia por necedad y su terquedad. Siempre fracasa. Salmo 53:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. La Biblia no usa la palabra ateos. La Biblia usa la palabra necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Porque el hombre antiguo es vendido a la dureza, a la necedad. Se han corrompido y cometido injusticias. Octava característica de este hombre antiguo: es un hombre enaltecido. Enaltecido. Esa mujer vieja, ese hombre viejo eran enaltecidos. Faraón es un corazón enaltecido, lleno de sí mismo. ¿Qué significa enaltecido? Pesado de su propia gloria. La palabra gloria en el hebreo es la palabra pesado, peso. Y el Faraón era un hombre lleno de sí mismo, pesado de sí mismo, vacío de Dios, lleno de sí mismo. Verso 34 en Éxodo 9. Cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón. La palabra endurecer es la palabra kabat, de donde viene la palabra kabod, que significa endurecer el corazón, llenarse de uno mismo, llenarse de su propia gloria, pesado en sí mismo, gloriarse, tanto él como sus siervos. Y se endureció y se hizo fuerte y no dejó, dice, endureció el corazón de Faraón, no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Esa es la naturaleza del viejo hombre. Y quiero decirte algo: esa es la naturaleza del sistema del anticristo. El anticristo es un espíritu cargado del hombre, vacío de Dios. Eso es el anticristo. Es un hombre que se opone a Cristo y se opone a su verdad. Según de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, la segunda parte, dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Es un hombre enaltecido. El viejo hombre cree que es Dios y nadie está por encima de él. Esa era nuestra naturaleza enemiga. Esa naturaleza era nuestra más grande enemiga. ¿Cuál es la solución a este enemigo? Lo hemos conocido un poco a este enemigo. Hemos visto 8 rasgos de este enemigo. Este enemigo perverso, necio, incrédulo. Así era nuestra vieja naturaleza. No era Satanás nuestro más grande enemigo. Satanás sí, también enemigo, se aprovechó del poder de ese viejo hombre y de esa vieja mujer. Pero el más grande enemigo era ese. ¿Qué es lo que hay que hacer?
ese enemigo necesita morir. Necesitaba morir. No podía convertirse, no podía mejorarse. Faraón se había endurecido contra el Señor. Dios tenía que juzgarlo. ¿Y qué hizo Dios? Juzgó la esperanza de Faraón, enviando al ángel de la muerte contra su primogénito, el heredero al trono. El Señor, dice Éxodo 12:29, hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo gran clamor en Egipto porque ya esa era la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Qué es primogénito? El que recibe el trono. El siguiente en gobernar después de Faraón era su hijo, primogénito. Y Dios dice, a este hay que cortarlo de raíz. Porque la naturaleza del viejo hombre tiene que ser cortada para que no tenga sucesor al trono. ¿Qué es lo que hace Cristo? Corta la capacidad de extenderse a la vieja naturaleza. Dios se encargó de darle un final al hombre viejo. Por medio de la obra de Jesús, Dios le dio un final a la naturaleza de Adán. Nada pudo mover el corazón de Faraón para volverse a Dios. Ningún milagro, ningún prodigio, ninguna señal, y ni siquiera la muerte de su propio hijo. Israel salió esa noche. Faraón dijo que se vayan, y ellos iban camino ya, iban entrando al desierto. Éxodo 14, verso 5. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo. A veces tú crees que el viejo hombre se reforma, como que cambia. No. Recuerda, el viejo hombre nada lo podía convertir, nada lo podía cambiar. Mira lo que dijo Faraón. ¿Qué es esto que hemos hecho? ¿Hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro, preparó su carro, tomó consigo a su gente, tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y este persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Es decir, la salvación estaba decretada. Yo quiero decirte algo, la salvación de Dios estaba decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Su salvación estaba decretada y nada podía revertir el resultado de la liberación de Israel. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería, su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar. Porque la vieja naturaleza no tiene solución de reforma o cambio. Nuestro viejo hombre nos esclavizaba, nos atormentaba, nos robaba nuestro destino, nos robaba nuestra capacidad de dar fruto. Era una vida ajena a Dios, era una vida ajena a su voluntad. La única solución de Dios era crucificarlo, matarlo a ese viejo hombre. Faraón persiguió a los israelitas hasta el borde del Mar Rojo. Pero ¿sabes qué? La sentencia de Faraón ya estaba dictada. La sentencia del viejo hombre ya estaba dictada desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, así es, glorioso Dios. De igual manera, esa naturaleza vieja fue juzgada por Cristo en la cruz. ¿Quieres verlo? Colosenses 2:11. Vamos a leerlo en NTV, Nueva Traducción Viviente. Colosenses 2:11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. ¿Qué es circuncidar? Es matar al viejo hombre. Circuncisión es la muerte del viejo hombre, quitar la contaminación del viejo hombre. Eso es la circuncisión espiritual. Obviamente explican, no mediante un procedimiento corporal. Cuidado, esté pensando que es la física.
No, la física fue un símbolo que apuntaba a esta realidad. La circuncisión espiritual. ¿Qué es eso? Ahí está la explicación. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó, léalo por favor. ¿Qué nos quitó? La naturaleza pecaminosa. Cristo quitó esa naturaleza pecaminosa. Porque ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos, dice. Estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado. ¿Qué cosa no nos habían quitado? La naturaleza pecaminosa. ¿Cuál era tu problema? ¿Cuál era mi problema? La naturaleza pecaminosa. Mira, ¿qué empieza mencionando aquí? No está mencionando a Satanás, no está mencionando al diablo. ¿Cuál era tu problema y mi problema? La naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Qué hizo Cristo? Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando Cristo mató a ese viejo hombre, el acta que pesaba en contra nuestro, la condenación, el juicio fue roto. Ya no sirve porque ese hombre murió. Ya no sirve la sentencia porque ese hombre fue crucificado. Esa mujer antigua fueron crucificadas. Entonces, el resultado, mire la secuencia. Cristo mató al viejo hombre. El resultado, leamos verso 15. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Qué hizo Jesús con su obra al matar al viejo hombre? A Satanás y a los demonios los dejó desarmados. ¿Qué desarma a Satanás? La muerte, la sepultura de ese viejo hombre. Ese hombre quedó enterrado, ese hombre quedó sepultado y Satanás queda desarmado. Las huestes espirituales, Cristo los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No le des otro poder a Satanás porque él no lo tiene. Muerto el viejo hombre, los poderes de las tinieblas quedan desarmados. ¿Con quién tienes que pelear? Tienes que pelear contra la mente que te hace regresar a los pensamientos del viejo hombre. Esa mente puesta en la carne. Poner tu mente en el espíritu, en tu nueva creación, en tu nueva naturaleza. A eso Dios te llamó. Esto mismo pasó con el poder de Faraón. Éxodo 14, 24. Estaba Faraón con su ejército. Dios mandó una columna de protección e Israel estaba al borde del mar. Faraón no podía avanzar a menos que se quitara la columna de protección de Israel. Verso 24. Aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. ¿Y qué hizo Dios? Sembró confusión en el ejército de los egipcios. Aquella noche que pretendían ellos acabar con Dios, traicionando a Jesús y entregándolo para disque matarlo a Jesús, ellos creían que tenían ese poder. Dios sembró la confusión en las tinieblas. Dios sembró confusión en el ejército de las tinieblas. Verso 25, entorpeció las ruedas de sus carros. Ellos iban en carros, ellos iban en caballos y sus ruedas se rompieron, fueron entorpecidas e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. El Señor es el que peleó esta batalla. Verso 26, el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus caballerías. Las aguas tenían que volverse sobre ejército de Egipto, sobre Faraón, sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Ya extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer
regresó el mar a su estado normal y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. En medio de las aguas. ¿Qué pasó con las aguas? Verso 28. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería. A todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Ni uno. Pero los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y un muro a su izquierda. Aquel día salvó el Señor Israel de mano de los egipcios. El día de la cruz, el Señor nos salvó de nuestro peor y más grande adversario, el viejo hombre, Faraón, Egipto. ¿Qué hizo Israel? Dice, vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Así tú tienes que verlo a ese enemigo, a ese viejo hombre, esa vieja mujer. ¿Cómo lo ves tú? Muerto. Muerto con Cristo, crucificado. Aleluya. Y el pueblo temió al Señor, creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. En las aguas quedaron enterrados todos esos enemigos. Iglesia del Señor, mis amados hermanos bautizantes en esta hora, el Señor les dice, ese enemigo queda muerto bajo las aguas para siempre. Y hoy celebramos ese hecho, celebramos esa victoria.